lunes 13 de julio, empezando así ya el receso invernal para todos los chicos que están en las escuelas, en los colegios, aquí por lo menos en Tucumán, y damos la bienvenida porque del otro lado vamos a hablar con un querido abogado, un querido doctor, que lo estuvimos allí siguiendo por redes sociales. Él es el doctor Roberto Villalobos Atlas, diplomado, magistrado, abogado especializado en derechos humanos, graduado con un diploma de honor como abogado penal y de familia, magíster en políticas públicas y desarrollo, asesor de organismos internacionales con actuación vinculada al sistema de Naciones Unidas, especialista en falsas denuncias de abuso, violencia, impedimento de contacto y sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Hola, desde Buenos Aires. Buenas tardes, Romina, equipo, y saludo a toda la audiencia. Gracias a usted, doctor, desde Buenos Aires, aquí por compartir esta comunicación telefónica, porque la verdad es que venimos siguiendo mucho también sus redes sociales, que ya en minutos también nos va a comentar cómo lo encontramos allí, pero la audiencia está muy interesada por este tema que vamos a tocar de falsas denuncias, ¿no? Recordemos que hay todo un proyecto presentado allá en Buenos Aires, pero también en la Cámara, pero también queremos hablar cómo avanza todo esto, si es real que se está llevando a cabo esto para que pueda modificarse, obtener mucha más valoración de acuerdo a todas las situaciones de incumplimientos de medidas o de medidas de falsas denuncias donde se ha otorgado y se ha obstruido vínculos entre niños y sus padres y progenitores, como así también obstrucción de contacto también con abuelos y muchos más miembros de la familia, ¿no? Bueno, en primer lugar es preciso mencionar que nuestro código vigente, el Código Penal argentino, prevé una prisión de 2 meses a 1 año por una falsa denuncia. El proyecto de la diputada Lozada, que tiene un dictamen favorable del Senado, prevé una modificación y como regla que la pena sea entre 1 y 3 años de prisión con agravantes, ¿no? Que esos agravantes pueden llevar a la pena entre 3 y 6 años de prisión, y entre los agravantes pone la violencia de género, delitos contra la integridad sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes. La realidad, y esta es una opinión muy personal, es que yo no creo que mueva demasiado el amperímetro cuando uno va a denunciar, ¿no? Y también hay que hacer hincapié en lo que es una falsa denuncia, porque cuando muchas veces hablamos de esto, uno no se dirige bien al concepto real de lo que es una falsa denuncia, y tiene que ver con un hecho falso, ¿no? Que el denunciante sepa que ese hecho es falso y que lo haya hecho con la intención y la voluntad de claramente dañar a la otra persona, ¿no? Al supuesto autor de ese hecho. Entonces digo, esto me parece de suma importancia, porque muchas veces uno hace una denuncia y no tiene pruebas, o esa denuncia termina en una absolución. Eso no significa que la denuncia haya sido falsa, es un hecho real que realmente ocurrió, no hay pruebas, pero no es una denuncia falsa. Entonces se tienen que dar estos 3 elementos, ¿no? Que es un hecho falso, que el denunciante sepa que es falso, y con esta intención de perjudicar y de dañar al otro. Para que eso ocurra tienen que darse estos 3 elementos. Exactamente. Muchas veces uno hace una denuncia, ¿no? Y termina en un archivo o en un sobreseimiento incluso, y eso no es una falsa denuncia, porque la justicia investigó, el hecho fue real, incluso algunos aportan pruebas y termina en un sobreseimiento. Bueno, la justicia penal muchas veces no tiene ganas de intervenir o de investigar y termina haciendo la resolución más fácil, ¿no? Lamentablemente tenemos un sistema judicial deficitario en la Argentina, y hay que decirlo. Entonces me parece importante hablar de esto, y lo que más nos conmueve a los que hacemos derecho de familia y también derecho penal familiar, como es el caso de nuestro estudio, son estas obstrucciones de vínculo, ¿no? Estas falsas denuncias es una de las formas de obstruir el vínculo afectivo entre un grupo de la familia. Yo hablo de esto porque puede ser una mamá, un papá, ¿no? Estos abuelos que vos mencionabas, los tíos, toda la línea parental en su conjunto,
punto donde esta falsa denuncia es una de esas formas de obstruir ese vínculo con ese niño y esa familia, ¿no? Y después hay otras, recién hablabas de las vacaciones de invierno, ahí entiendo que ya han comenzado, lo que conocemos como sustracción internacional de menores, ¿no? Donde se utilizan estas fechas puntuales de vacaciones de invierno, vacaciones de verano, para sacar a ese niño, niña o adolescente del país con un permiso en un principio legal que después deviene en ilegal o directamente de forma arbitraria e ilegal al 100%, donde se lo saca con la idea de que vaya de vacaciones a X lugar, se lo saca del país y no retorna nunca más a la Argentina, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como otra de las formas de obstruir vínculos afectivos entre padres e hijos. Exactamente, es lo que por ahí estamos encontrando muchos casos similares. Hace de hecho muy poquito aquí en Tucumán a una mamá que se le había comprobado que había sido todo una maniobra de falsas denuncias, y lo primero que hizo cuando ya se dio la sentencia es fugarse con sus hijas. Hasta el día de hoy no las encuentran, y estamos ante un caso donde está bien, el Poder Judicial primero cree o confía en que las cosas o lo que se dice tiene una veracidad comprobable, pero en ese lapso de tiempo el papá no ha tenido vínculo con sus hijos o con sus abuelos o con todo el resto de miembros de la familia. Entonces es como que si es bien hay que darle como esa posibilidad de la duda, o quizás un poco también de que en derecho se dice cuando se está investigando, ¿no? La posibilidad de creer de que la otra persona no nos está mintiendo. Pero en ese lapso pasan meses, pasan años, pasa muchísimo tiempo donde se está perdiendo el vínculo, el contacto. ¿Qué hacemos sobre eso? Me parece que debería ser por lo menos una posibilidad de que siga en contacto, así sea con una asistente social, con alguien que pueda llevar adelante que este papá se pueda ver con sus hijos o viceversa, ¿no? Porque la verdad, de inmediato cortar el vínculo me parece lo más insano que puede haber y lo más violento que puede haber con alguien que ha venido teniendo relaciones hasta que esa denuncia. Relación de vínculo. Coincido plenamente con vos, Romina. Yo creo que es una atrocidad jurídica y en eso estamos, ¿no? En ese camino desde hace más de 21 años. Nosotros, a mí en lo personal, me tocó padecer la problemática en la forma de alienación parental o direccionamiento indebido, donde en esa forma no hay una denuncia, ni falsa ni verdadera, no hay ninguna denuncia, no hay ninguna sustracción internacional, pero hay la progenitora conviviente en ese entonces le introducía pensamientos negativos o sucesos que nunca existieron en la conciencia de ese niño a efectos de quebrantar el vínculo afectivo entre el progenitor no conviviente y el niño. Eso es lo que conocemos como alienación parental o direccionamiento indebido. Entonces en ese marco yo hace 21 años tuve que dar batalla y enfrentar toda esta situación con mi hijo más grande, que hoy ya es mayor de edad, ¿no? Uh-huh. Entonces le tocó vivir en primera persona todo esto. Sí, en carne propia. Entonces, por eso digo, y hace más de 21 años, quizá hace 21 años atrás era un tema tabú, incluso esto le pasaba a mujeres también en ese entonces, y la gente en el qué dirán decían, bueno, pero si le pasa a una mujer, por algo debe ser, la justicia por algo se lo sacó al niño. Claro, el famoso por algo será. Claro, había mucha, falta de conciencia en la sociedad toda sobre la realidad del hecho, ¿no? Hoy ya como que esto está más en auge, es un flagelo social, entonces lo abordamos de distintas maneras, pero no es una cuestión de género, le pasa a hombres y a mujeres. Tenemos incluso en las provincias varios casos de sustracción internacional de menores propiciada por hombres, por los padres de los niños, y las madres quedan en las provincias sin poder
poder vincularse con sus hijos. Entonces digo, en ese contexto hay que analizar que las medidas cautelares son necesarias, son preventivas, pero no implica una culpabilidad. Entonces nosotros instamos permanentemente a las autoridades judiciales, al poder del Estado, de que cuando ordena y resuelve una medida cautelar, que sea por un plazo determinado y debidamente fundada. No estamos en contra de estas medidas cautelares, pero sí no pueden ser automáticas ni eternas, ¿no? Y esto que vos decís es algo que planteamos de forma permanente, que incluso a una persona privada de su libertad, ¿no? Con una condena firme y todo, tiene derecho a vincularse con sus hijos en un contexto sano para ambos, ¿no? Controlado, con trabajadores sociales, con un equipo interdisciplinario. Digo, imagino el peor de los escenarios para decir, si esto es legal, ¿por qué no articulamos los dispositivos y medios necesarios para que los niños puedan vincularse con ambos progenitores, con ambas líneas parentales y en pos de su propio beneficio, ¿no? Porque eso está también comprobado, los daños irreversibles, los traumas que atrae aparejado en niños, niñas y adolescentes en su vida adulta toda esta problemática. Totalmente de acuerdo, doctor. Y además algo que me quedó resonando ahí, las medidas cautelares o medidas de impedimento de contacto, de restricción de acercamiento eternas. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué eternas? ¿Por qué esta medida del juez de decir, no, a partir de ahora no caduca, no tiene... A ver, entiendo que hay muchos casos donde... Hay muchos casos donde sí es real, hubo un contexto de violencia que no sé, hasta filmado, demostrado, supongamos que sea real, pero hay muchos casos que no tienen ningún medio de probatorio. Inmediatamente que sucede, inmediatamente que se le da esta medida cautelar, esta medida de restricción eterna. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Cómo revertimos esa situación? ¿Qué es lo que podemos llegar a poner en valor para que el juez acredite a que esa realidad está siendo totalmente inconstitucional, totalmente sacada de no sé, quizás después de pandemia, bueno, hubo muchos casos en el contexto de pandemia que hicieron tomar estas medidas o estas decisiones, pero hay jueces que no tienen ningún elemento y lo hacen de manera, dice, preventiva. Bueno, se supone que toda medida cautelar tiene que acreditar 3 elementos, ¿no? Verosimilitud en el derecho, contra cautela y peligro en la demora, que eso tiene que estar acreditado, fundado y que tiene que darse inaudita parte sin sustanciación. Esto en la práctica hay veces que pasa, hay veces que no. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos lo que se llama la Oficina de Violencia Doméstica, creada por la Corte Suprema de Justicia en 2015, donde entiende género solamente al sexo femenino. Entonces, cualquier denuncia de violencia de género invierte la carga de la prueba y toma la medida de forma automática. Ahora, esto en el resto y largo y ancho del país sucede de forma también, como bien vos lo estás diciendo, ¿no? Sin darle un fundamento consistente, real y claro. Entonces, en ese marco, nosotros instamos permanentemente a lo que indica nada más y nada menos que la ley, ¿no? Que las normas que nos rigen a todos los ciudadanos. Entonces lo centramos en lo que implica la normativa, en doctrina, en jurisprudencia, hacemos reserva de casos federales para acudir a tribunales superiores, que esto sea revisado, la sentencia de la CUO en un tribunal superior, y así poder dar batalla, porque lamentablemente, como lo dije al inicio de esta nota, tenemos un sistema judicial deficiente donde ya nadie cree en la justicia, ¿no? Y nosotros proponemos un correcto funcionamiento del sistema judicial. Entonces, en ese marco donde hacen copy-paste, ¿no? Incluso en las defensorías dan traslado a un defensor de menores, el defensor dice XX y el juez hace copy-paste y dice XX, o sea, cuando su señoría debería dar un análisis pormenorizado de la situación, impartir justicia. Bueno, la realidad es que los tribunales están colapsados, copian y pegan lo que dice el defensor y así seguimos con una calecita ineterna de medidas cautelares automáticas, donde nadie lee nada, donde hay que recusar de forma permanente, y es un sistema judicial arcaico, ineficiente, ineficaz, y eso lo que pasa que en el medio están niños, niñas y adolescentes que
que son nada más y nada menos que el futuro de la sociedad, es lo que nosotros instamos permanentemente, a que no están trabajando con un expediente patrimonial. Acá hay sentimientos, hay emociones, hay padres, madres, abuelos, niños que no pueden vincularse y que esto repercute en su vida adulta, ¿no? Lo vemos, embarazos no deseados, fracaso escolar, baja autoestima, problema de relacionarse con otros, y no lo digo yo, lo dicen los expertos psicólogos con amplia trayectoria en este camino. Entonces le están vulnerando su derecho humano a la identidad y le están quebrantando nada más y nada menos que una parte de su ser a ese niño o adolescente, que lo están privando de una parte de su familia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La verdad, doctor, a nosotros nos preocupa mucho este tema porque, mire, ahora tocando el tema, hablando de lo que su caso, que ya nos vamos a adentrar en eso también, tengo una señora que nos está escribiendo aquí a través de nuestro WhatsApp, porque lo está escuchando y mirando a través de YouTube, y nos dice al respecto de un caso que ella nos trae aquí a poder contarle a usted sobre una hija que tiene la mayoría de edad cumplida, se fue de la casa ya medio preadolescente, casi 20 años, y lo que nos cuenta esta señora es de que al irse de la casa, lo primero que hizo inmediatamente, de haber tenido una discusión entre madre e hija, poner una medida perimetral. No tan solo que no podía tener el vínculo con su hija, sino que tampoco llegó a poder tener vínculo con sus abuelos, o sea, con su madre. Esta señora no pudo tener más vínculo con su madre porque la hija había puesto depósito de persona la casa de los abuelos, la casa de los padres de la señora en cuestión. Agrava muchísimo la situación porque no tan solo pierde el vínculo con la hija, pierde el vínculo con la madre, pierde el vínculo con el padre, y encima es una medida que eterna. O sea, eso es lo que nos... Bueno, por eso, insisto, hay que presentarse en el expediente, analizarlo en su totalidad. Si hay expedientes civiles y penales, tienen que compulsarse de igual manera, ¿no? Porque hay clientes que nos dicen, llegan al estudio casos donde el penal lo lleva uno y el civil otro, y entre ellos, entre los dos, no pueden hacer uno. Entonces digo, exacto, hay que tener experiencia en la problemática en sí, que esto te lo da la práctica, porque no hay un curso, una especialidad de que uno es especialista en este tema, ¿no? En lo personal tengo tesis de maestría, de grado y demás sobre el tema porque me pasó a mí en carne propia y yo después pude ayudar a otros. Eso le quiero preguntar. Lo que le pasó a usted, doctor, ¿nos puede brevemente decir o por ahí contar cómo este caso lo ha vivido usted y como ejemplo que puede usted darnos de cómo lo llevó adelante? Porque debe haber sido traumático también, un momento que... Bueno, imagínate que yo hace 21 años atrás recién daba mis primeros pasos en la carrera de Derecho, tuve que cambiar de abogados, ver las atrocidades jurídicas que cometían mis abogados de ese entonces, que hoy son titulares de cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Entonces digo, es algo que es lamentable y no hay una responsabilidad, ¿no? En la cuestión que uno lleva, en las responsabilidades que uno asume. Yo fundamentalmente creo que uno tiene que sacar desde lo más preciado los valores que a uno le han inculcado, ¿no? De la ética, de la moral, de las buenas costumbres, y actuar en consecuencia, con responsabilidad. Cuando uno toma un caso, asumir esa responsabilidad. A mí particularmente no me han hecho ninguna denuncia hace 21 años atrás, ni buena ni mala, o sea, ni falsa ni verdadera. Uh-huh. Y lo aclaro porque muchas veces dicen, no, porque hay una falsa denuncia y eso obstruye el vínculo. Es una de las formas de obstruir el vínculo, pero puede darse que no haya denuncias, ni falsa ni verdadera. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos direccionamiento indebido, donde el niño es direccionado de forma indebida en contra del progenitor no conviviente, al solo efecto de quebrantar ese vínculo afectivo. ¿Por qué? Por odio, por resentimiento, por ese entorno también que colabora al obstructor, ¿no? De decirle, no, sí, es un HDP, o es un mal padre, o una mala madre, ¿no? Entonces, digo, todo ese entorno también fogonea la situación y hace, digo, porque si uno tiene un entorno donde hay una persona lúcida que dice, no podés obstruirle el vínculo ni al padre ni a la madre, o sea, los que se separan son los adultos, no los niños. Entonces, en ese marco, con alguien lúcido dentro de ese entorno, uno puede llegar a restablecer el vínculo, y me pasa en la práctica, ¿no?
Cuando digo, qué raro que no obstruyeron el vínculo acá. Y aparece una abuela y dice, no, porque en mi casa me enseñaron estos valores, esta ética, y yo misma le dije a mi hija, cuando quería obstruir el vínculo, que de ninguna manera lo iba a hacer, ¿no? Aparece ahí la abuela, donde sí tuvo una crianza responsable, unos valores. Y un dato importante a esto que vos me preguntabas, sí, es que el que obstruye el vínculo tuvo en su infancia, en el mayor de los casos, una infancia con violencia o una infancia con ausencia, o de su padre o de su madre. Esto no quiere decir que no haya estado, pero quizá podía haber estado, pero tuvo un padre o una madre ausente, o tuvo violencia en su infancia. Entonces, ¿qué hace en su vida adulta? Lo replica. Como yo tuve una ausencia de mi papá o mi mamá, vos la vas a tener. Inconscientemente, no digo que sea consciente, es inconscientemente que hacen estos actos perturbadores para arruinarle la vida, nada más y nada menos que a su hija o hijo. Totalmente, doctor. Mire, pero explicado no puede haber sido tan acertado lo que nos acaba de decir, porque sí es real, y conozco amigas o familiares que han transitado esta situación y que les ha pasado de que ni siquiera un padre, ni siquiera una expareja o una relación de matrimonio que se sacaba de contexto o frustraba el vínculo con hijos, sino que de un hermano que le hizo la vida imposible a la hermana para que deje de ver a la abuela, a la madre, a la hija. ¿Por qué? Digamos, esta persona, de una amiga conocida también, que nos cuenta que le pasa de que el hermano vive en el exterior, pero no deja que una de las semanas vea a la madre, y que encima de eso le está pasando de que le obstruye el vínculo, porque también él tuvo muchos problemas en su infancia que hacen pensar que, bueno, quiere lo mismo que lo que le pasó a él, tal cual usted lo explicó recién. Tal cual, es de manual. Por eso digo que me parece que tenemos que tomar conciencia en la sociedad toda y crear una vecindad, ¿no? Una comunidad más venidera, con códigos, con valores, con ética, con buenas costumbres, con buena fe, ¿no? Yo creo que eso nos va a hacer mejores personas y nos va a hacer tomar mejores decisiones. Y para cerrar y concluir en esto, digo, me hiciste acordar a un docente de la facultad que nos daba una materia que se llamaba derecho al ambiente, ¿no? Al medio ambiente. Entonces, bueno, siempre nos daba la ley del ambiente y distintos fallos, doctrinas y jurisprudencia sobre el tema, nos tomaba evaluaciones sobre eso. Sí. Pero concluía con algo que siempre decía, ¿saben qué? Esto es todo teoría, son las normas, las leyes, lo que dijeron juristas reconocidos sobre el tema, fallos que han pasado en situaciones particulares, que no vienen al caso. Dice, yo lo único que les pido y les dejo como reflexión de todo el curso es que ustedes tienen que ser buenas personas. Dice, porque si ustedes son buenas personas, yo estoy seguro que van a cuidar el medio ambiente. O sea, y con eso nos resumió todo el curso. Y es real, porque yo es el día de hoy, hace tantos años, que me acuerdo de esa moraleja que me dijo ese señor, ¿no? Donde si uno es buena persona, ya él daba por descartado que íbamos a cuidar el medio ambiente. Y esto es lo mismo, si uno actúa con buena fe, con valores, con ética, con los códigos que nos enseñaron algunos de nuestros ancestros, ¿no? Como dije, apareció esta abuela mágicamente, seguramente vamos a criar a nuestro entorno, hijos, sobrinos, familiares con este amor, ¿no? Y no vamos a privarlos del amor que le puede dar tanto su papá o su mamá, porque los que se separan son los adultos, no los hijos, ¿no? Y los hijos no tienen que ser el castigo o el botín de guerra de esa pelea y ese conflicto entre adultos. Totalmente de acuerdo, doctor. La verdad, qué inspirador el hecho de escucharlo a usted y ponerlos a pensar la cantidad de veces que podemos aportar, ya seamos amigos de esta persona que está pasando el conflicto, hermano, familiar, para generar ese buen ambiente, para ser buenas personas y para saber que estamos para poder ayudar y no para echar más leña al fuego, como se dice, sino de decir, bueno, a ver, uno de todos tiene que tener la mirada objetiva, de decir, acá no podemos impedir
pedir esto, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras creencias, también nuestra moral, como usted bien lo decía, y decir, bueno, a ver, vamos por lo mejor, por sacar lo mejor de esta relación que hayamos tenido, que tengamos con dificultades, y poder sostenerlo en el tiempo y decir, bueno, una relación sana, sostener una relación sana es lo mejor, ¿no? Así que bueno, pensar de que va a estar también usted aquí en Tucumán dentro de muy poquito, el 25 de julio, en el Consejo Deliberante, haciendo una ponencia sobre el tema. Me encantaría saber, bueno, a qué hora sería, sí, que nos invitemos a todos, porque recordemos que usted es titular del Estudio Jurídico Argentina de Ley Abogado del Niño, con ejercicio y profesional orientado a la protección integral de los derechos de la infancia y de la familia. Sí, a partir del 23 vamos a estar en Tucumán. Yo después, si quieren, les acerco un flyer. Todavía no tenemos bien los lugares ni los horarios, pero vamos a estar el 23 dando una charla sobre la problemática, con lugar a confirmar. 24 y 25 vamos a estar en el Consejo Deliberantes, hablando sobre esto, ¿no? En una ponencia sobre lo que tiene que ver con la obstrucción de vínculos en toda la República Argentina, haciendo hincapié en las formas más importantes de obstruir el vínculo, que es el direccionamiento indebido o alienación parental, falsas denuncias en segundo lugar, y en tercer lugar la sustracción internacional de menores. Sobre todo instar a la población, ¿no?, a la sociedad toda, a que no sea cómplice de este flagelo social por este entorno que rodea al obstructor, que bien vos lo dijiste y lo graficaste con hechos concretos y con casos que han sucedido allí en la provincia de Tucumán. Así que los invitamos a todos. Pueden seguirnos en las redes sociales, que son @villalobosatlas en todas, y ahí vamos a ir subiendo todo. Pero bueno, vamos a ir a Tucumán, también vamos a hacer un programa especial desde allá con invitados, con testimonios reales de tucumanos y tucumanas que han padecido esta problemática. Perfecto. Porque esto es un flagelo social en auge que nos pasa a todos y a Totalmente. Todas. Entonces es importante. Alguien pasó por esto alguna vez. Exactamente, o si no pasó de forma personal, tiene un amigo o una amiga o alguien cercano, muy cercano, que le ha sucedido. Mira, el otro día di una nota en la televisión y me veían de vecinos míos y me empezaron a decir, sabes que a mí me pasa lo mismo, al otro. O sea, lamentablemente es un flagelo social en auge y tenemos que tratar de erradicarlo con estas herramientas, ¿no? Porque nosotros queremos que los niños, niñas y adolescentes construyan una sociedad mejor que esta, y como bien vos dijiste también, una relación sana y afectiva. Totalmente, doctor. Muchísimas gracias por estar ahí. Y por último, acá me están preguntando si usted hace asistencia jurídica en distintas provincias o cómo es para que usted represente en estos casos, ya que usted está en Buenos Aires. Sí, nosotros tenemos asociados en todas las provincias, incluso en lo personal tengo matrícula federal para intervenir a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Qué Así importante. Que, bueno, que nos escriban y vemos el caso concreto. Perfecto, doctor. Bueno, recordemos las redes sociales. Sí, @villalobosatlas en todas. Perfecto, ahí está, @villalobosatlas, donde van a poder encontrar también el perfil y muchos videos que por ahí uno los empieza a mirar y ya empieza a encontrar alguna interpretación o alguna relación con lo que les está pasando. Así que los invito a todos a que lo sigan al doctor, y gracias por estar ahí, doctor, y lo esperamos. Obviamente le quiero hacer la invitación de manera personal aquí a través de la comunicación telefónica, para que en los días que visite la provincia venga a nuestro programa, por supuesto. Perfecto, allí estaré con gusto. De manera presencial, ahí está. Muchas gracias, doctor. Lo despedimos con este fuerte aplauso. Doctor, gracias Hasta por luego. estar con Muchas nosotros. gracias. Un gran abrazo, un gran afecto al doctor que ha dado cita aquí en nuestro programa, el doctor Roberto Villalobos Atlas, quien nos ha explicado todas las situaciones de falsas denuncias y muchas situaciones de impedimento del contacto y obstrucción del vínculo.